Hola a todos y todas, muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta clase número 18 de Historia, en que vamos a trabajar, como está señalado acá en la diapositiva, el tema correspondiente a el penúltimo tema del eje América y Chile en perspectiva histórica, que lleva por título Dictadura militar en Chile. Y bueno, les traigo esta imagen en la primera diapositiva, en la portada, de lo que va a ser probablemente el aspecto más significativo de este proceso que se va a generar en Chile a partir de 1973 y que se vincula fundamentalmente con la suspensión a lo largo de 17 años del Estado de Derecho en Chile y toda la violencia por parte del aparato del Estado y la violación sistemática a los derechos humanos, que quedan bastante bien retratadas en esta imagen, que es una imagen del día del golpe de Estado, en que están sacando a muchas personas de La Moneda, que es cuando la bombardean, en definitiva. Entonces, con esta imagen vamos a dar paso a los objetivos de la clase de hoy, que son los siguientes, como están acá. Son 3 objetivos. El primero de ellos es confrontar diferentes visiones políticas sobre la crisis que va a desembocar en el golpe de Estado en 1973. En segundo lugar, va a ser caracterizar los principales rasgos de la dictadura militar en Chile. Y en tercer lugar y último, caracterizar la nueva institucionalidad política y económica que se va a implantar en Chile a partir del inicio de la dictadura. Entendiendo eso, entonces, vamos a partir por el primer punto, que tiene que ver con una pregunta, o lo planteé más o menos así. Nosotros entendemos que en 1973 hubo un golpe de Estado y que eso dio paso a una dictadura de 17 años, que a todo esto fue la más larga en Latinoamérica. Sin embargo, la primera pregunta para poder entender cómo se finalmente desembocó en este proceso, que es el golpe de Estado mismo, como un hecho simbólico de un proceso más grande, es entender qué estaba pasando antes para que detonara, en definitiva, en 1973. Y hay al menos 6 factores que es importante que nosotros tengamos en consideración a la hora de explicar este fenómeno, ¿ya? Entonces, por eso, ¿por qué se produce la crisis en 1973, que en definitiva termina con un golpe de Estado? El primer elemento que vamos a describir tiene que ver con la creación de grupos políticos más radicales. Yo les decía en la clase anterior, cuando vimos las reformas estructurales, que durante los años 60 y 70 en Chile, la participación de ciertos sectores de la población había sido cada vez mayor. Y esos sectores que comenzaban a participar habían estado en general marginados de la política partidista y de los espacios políticos públicos durante gran parte del siglo XIX y probablemente parte importante del siglo XX. Por lo tanto, en la medida en que avanzamos hacia los años 60 y 70, y sobre todo de la mano de políticas como la ley que permite la sindicalización campesina o también esta idea de promoción popular que planteó Eduardo Frei Montalva, van a hacer que sectores que estuvieron postergados y que estuvieron un poco silenciados y al margen, no vistos, ahora van a empezar a participar en política y van a tener voz y voto, que era algo que antes no habían tenido, al menos en los canales tradicionales de participación. Entonces, en este sentido, conforme vamos avanzando desde los 60 hacia los 70, esto va a tener como consecuencia una gran efervescencia en términos sociales. Si por primera vez se le da voz y voto a personas que no lo habían tenido antes, entonces eso necesariamente genera una especie de catarsis, donde ahora que puedo hablar, pensaban algunos, entonces voy a decir todo lo que no pude decir durante tanto tiempo. Y en este sentido, si bien al principio este movimiento es tibio, ya en el gobierno de Eduardo Frei Montalva podemos entender que la cantidad de personas sindicalizadas y la cantidad de personas organizadas en instituciones que son formales, no solo sindicatos, sino también partidos políticos, estamos hablando de centros de estudiantes, juntas de vecinos, clubes deportivos, etcétera. Todas ellas son formas de asociación. Entonces, ese nivel de organización genera necesariamente harto movimiento social. Y desde ese punto de vista, algunos comenzaron a extremar sus posiciones en relación a las exigencias que se hacía hacia el gobierno, hacia la sociedad, pero sobre todo teniendo en consideración que están pidiendo cambios profundos. Y cuando esos cambios no van a la velocidad de lo que se espera, estas organizaciones que antes también les pareció mal que no fueran tan rápidas, ahora tienen las instancias públicas para poder señalar esa molestia y ese malestar social en general que viene acumulado desde mucho tiempo, desde inicios del siglo XX en Chile. Tenemos ejemplos de esto
por ejemplo, el MIR, que va a ser una fracción del Partido Socialista, se va a separar del Partido Socialista, que es el partido del presidente Salvador Allende, y va a tener como objetivo, o va a plantear más bien, que su separación se debe a que ellos tienen una posición que es más extrema. Ellos postulan como a la idea de la revolución cubana con Fidel Castro, que se debe llevar a cabo una revolución pero por la vía armada. Por lo tanto, eso los va a distinguir y los va a distanciar del Partido Socialista, que está con el presidente Allende, en una postura que señala que el socialismo se va a implantar en Chile, pero por la vía democrática. Desde ese punto de vista, entonces, va a extremar sus posiciones y en conjunto con estos, desde el otro lado político, desde la otra vereda, digamos, que va a ser la derecha, también se van a extremar estas posiciones políticas y vamos a tener también, por ejemplo, al Frente Nacionalista Patria y Libertad, que es la primera imagen que sale en la diapositiva, que desde la derecha también van a sacar algunas armas a las calles también, y entonces estos grupos se van a empezar a enfrentar, no solo en los espacios políticos tradicionales, por ejemplo en el Congreso o también a través de la prensa, en los medios de comunicación en general, sino que también en los espacios públicos, en una marcha, en una concentración, en medio de las huelgas, en medio de las tomas de terreno, por ejemplo, por parte de los campesinos. Y en este sentido, entonces, muchas de estas van a terminar en enfrentamientos cuerpo a cuerpo, cara a cara, que van a aumentar considerablemente los niveles de violencia política y de violencia física y verbal en Chile. En este sentido, entonces, fíjense que conforme va aumentando esta violencia, vamos a pasar al segundo punto, la concepción de democracia o cómo entendemos la vida democrática y la convivencia entre personas que piensan diferente, se comienza a desvalorizar, porque justamente si no estamos utilizando los canales del diálogo y de la negociación, la democracia se vuelve cada vez menos relevante. En este sentido, van a haber grupos, por ejemplo, desde la extrema derecha, pero también del centro político de la democracia cristiana, que van a llamar a que las Fuerzas Armadas intervengan en el gobierno, por supuesto, de Salvador Allende, y intervengan también sacando, por supuesto, a Salvador Allende porque representa una idea de gobierno que no les parece. Entonces, ustedes tienen que entender también que como las posiciones se extreman, vamos a tener un ambiente que está cada vez más politizado y esa politización va a ir perdiendo paulatinamente el centro político, que era quien equilibraba este panorama político en Chile hasta más o menos los años 50. Y desde ese punto de vista, entonces, en la medida en que esto se polariza, o eres de izquierda o eres de derecha, y la posibilidad del diálogo y de la negociación en política, en las calles o en la prensa, en los medios de comunicación en general, va a ser cada vez menos posible. Y en este sentido, entonces, se va a debilitar cualquier canal formal o institucional para poder resolver este asunto. Y van a ir surgiendo cada vez más voces que señalan que para una medida tan extrema como implantar el socialismo en Chile, aun cuando sea por la vía democrática, como decía Salvador Allende, para evitar eso tenemos que tomar medidas tan extremas como pedirle a los militares que intervengan con alguna medida de fuerza, que más tarde en 1973 va a ser el golpe de Estado. Tenemos también, y se deriva de todo lo anterior que yo les he dicho, el tercer punto, que es la retórica de la violencia. Si ustedes observan la portada del periódico La Segunda, que tiene una línea editorial de derecha, lo tenía en esa época, lo tiene en esta época también, pertenece a este gran conglomerado que es el Mercurio, la familia Edwards. Y entonces, desde esa línea editorial y desde otras líneas editoriales que también podían ser de izquierda, de más extrema izquierda o de más extrema derecha, comenzaron también a utilizar la retórica de la violencia con titulares que en realidad distan bastante de los titulares tradicionales. Entonces, cuando hay un periódico como el de La Segunda que le dice al presidente Allende, en este caso, renuncie, hágalo por Chile, claro, en el fondo está tomando la voz de un sector de la población que quiere que Allende renuncie, ¿se fijan? Pero también con el tiempo, ya que este presidente no va a renunciar, y lo dice públicamente, por supuesto, entonces también se empiezan a hacer estos llamados por medio de la prensa para pedir la intervención de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esta violencia va escalando hasta llegar a todos los aspectos y todos los niveles de la sociedad. También, por supuesto, y a propósito de lo que dice Valeria, o Valentina, no sé por qué se vale, claro, tenemos la contraparte, por ejemplo, al Mercurio, que va a ser el Clarín, y desde la izquierda, por supuesto, va a tener titulares también en que, bueno, unos a otros, ¿no? Van a llevar la discusión y se van a insultar constantemente y van a llamar cada vez más a tomar posiciones radicales.
Entonces, como ven, esto se va deteriorando cada vez más en la medida en que avanzamos desde los años 60 hacia los años 70. Lo importante es entender siempre, en cualquiera de estos casos, que en realidad esto no tiene que ver única y exclusivamente con el gobierno de Salvador Allende, sino que en realidad ya durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva, estamos pensando del 64 al 70, todo este proceso del que yo ya he hablado era bastante evidente. Entonces, cuando Salvador Allende recibe el país en 1970, esto ya estaba lo suficientemente convulsionado como para que en su gobierno las cosas se convulsionaran todavía más. Los tres últimos puntos que todavía responden a la pregunta de por qué se produce la crisis en 1973 tiene que ver también con factores que no son tan políticos, por ejemplo, el de la crisis económica, y debemos entender que ya para el gobierno de Salvador Allende había una inflación que era tan alta que incluso se le denominaba hiperinflación. Esa inflación, que es el alza sostenida de los precios en el tiempo, tiene que ver fundamentalmente con la escasez de productos que habían en Chile. Y desde ese punto de vista no podemos dejar de hacer notar que esa escasez de productos tenía que ver directamente con la intervención, con el segundo punto, o sea, con el siguiente punto, que es con la intervención extranjera y también con la intervención de un sector de la población que finalmente eran los que traían estos productos, ¿no? El sector de la burguesía, diría, como al estilo más marxista en relación a este punto. Y desde ese lugar, entonces, una forma de hacer un boicot al gobierno de Salvador Allende implicó que muchos de los productos no se vendieran en el mercado. Y esta escasez entonces hace que, según la ley de la oferta y la demanda, entonces el precio aumente paulatinamente. Y como aumenta paulatinamente, la gente pierde su poder adquisitivo. Y aun cuando los gobiernos paulatinamente ya desde los años 50 venían reajustando los salarios en la medida en que la inflación crecía, la inflación seguía creciendo, por lo tanto se transformaba en un círculo vicioso, ¿no? Aumenta el precio, aumenta el salario, vuelve a aumentar el precio y vuelve a aumentar el salario y no se acaba nunca. Si a eso sumamos entonces las medidas de racionamiento que se tomaron por parte del gobierno de Salvador Allende, de reducir la cantidad de cosas que podía comprar una familia mensualmente, aun cuando se fijaran los precios y aun cuando se tomaran estas medidas de racionamiento, la verdad es que los precios seguían subiendo igual. Y eso necesariamente tiene como consecuencia que la población esté molesta. Y obviamente va a evidenciar esta molestia en las calles también, desde todos los sectores. El paro de camioneros, que es bien famoso de 1972, va a agudizar aún más esta crisis. Y eso tiene que ver también con que, claro, los camioneros pertenecen a un sector de la población que estaba ligado más bien a la centro-derecha y también a la derecha en general. Entonces, desde ese punto de vista, claro, una forma de presionar al gobierno para que renunciara, para que dejara el poder, para que llamara a elecciones, cualquiera sea la vía que hubiesen pensado en ese momento, claramente lo consiguieron, porque además de parar, obstruyeron las principales carreteras y vías de las principales ciudades en Chile. Por lo tanto, eso evitaba que los pocos alimentos o los pocos productos que ya existían y que estaban circulando en el mercado no pudieran llegar a las distintas ciudades, y entonces el desabastecimiento era todavía mayor y se llevaba a un punto de tensión máxima a la población misma. Entonces se esperaba que en la medida en que la población resintiera esta falta de productos frente a esa desesperación por soluciones, entonces, claro, hiciera caer este gobierno. Sí, vale. Efectivamente, existen archivos al día de hoy que se han desclasificado con el tiempo que muestran de qué manera Estados Unidos, a través de la CIA, interviene en Chile y tiene una participación súper importante en ese paro de camioneros. Por lo tanto, no es menor que haya influido en este proceso de hiperinflación y en este proceso de molestia, por supuesto, de un sector de la población. Otro de los puntos que está relacionado con lo anterior, y a propósito de tu pregunta, es la intervención extranjera. Yo lo he dicho en distintos momentos desde que comenzó la clase. Entender que el conflicto que se está viviendo entre los años 60 y 70 no tiene que ver solo con procesos internos, con cosas que están ocurriendo al interior de Chile, sino que también están estrechamente relacionados con un proceso que es regional, como las consecuencias de la Revolución Cubana a partir de 1960, pero también con un proceso que es de escala global, como es la Guerra Fría. Entonces, si entendemos que en medio de la Guerra Fría, estas dos superpotencias, que son Estados Unidos y la Unión Soviética, por otra parte, van a encontrar formas indirectas de enfrentarse. Claramente utilizaron todos los conflictos locales que se dieron en distintas regiones del mundo
para potenciar esa discusión o esta guerra fría. Y Chile no va a ser la excepción, ¿se fijan? Entonces, claro, si tenemos en el poder un gobierno socialista como el de Salvador Allende, eso podría significar para Estados Unidos que ese poderío que tiene en el continente va a disminuir. Y si lo sumamos a la experiencia cubana y a la proliferación de varios movimientos revolucionarios en América Latina, eso va a significar entonces que la opción política y económica de la Unión Soviética pudiera tener cabida en este continente. Y en cualquier caso representar también que podía perder esta gran guerra que era la Guerra Fría. Entonces, claramente la CIA estuvo interviniendo a través del financiamiento en dinero a campañas políticas como la de la democracia cristiana, con Eduardo Frei Montalva, pero también financiando a la derecha y a medios de comunicación para generar un boicot generalizado a través de los medios de comunicación en general al gobierno de Salvador Allende, ¿sí? Ahora, desde el otro lado también, para que veamos la otra cara de la moneda, entender que también desde la izquierda había un proceso de intervención extranjera. Y eso tenía que ver, por ejemplo, con el ingreso a Chile de armamento para estos grupos que decidieron optar por la vía armada como método para llevar a cabo la revolución. En algún minuto, en medio del gobierno de Salvador Allende, Fidel Castro visita Chile. Y esa visita, que iba a durar un par de días, en realidad se extendió como a 10 días. Y Fidel Castro, en definitiva, que representa el mundo socialista, que tiene vínculos muy estrechos con la Unión Soviética, de alguna manera le está entregando una señal también al mundo, ¿ya? Y aunque cuando Fidel Castro se va de Chile, dice en la prensa que se va más revolucionario que nunca, porque considera que en realidad en Chile la revolución no es tan revolucionaria como lo que él hizo en Cuba, la verdad es que desde el otro sector, que es la derecha y la centro derecha también, consideraban que era bastante, que era suficiente o era una señal potente, una señal política muy potente, que Fidel Castro se haya quedado tanto tiempo. De alguna manera le estaban indicando al mundo que ese era el rumbo que iba a tomar Chile. Entonces, entendamos que a propósito de todo esto, cuando hablemos ahora que vamos a hablar del último punto, todas estas cosas que ya les he mencionado, todos estos elementos van a comenzar a tensionar el ambiente a tal punto que en realidad surgieron voces que pedían que la solución a todos estos problemas fuera una solución tan extrema como los problemas que estaba viviendo Chile. No es toda la población, por supuesto que no, porque tenemos que entender que la base de apoyo popular del gobierno de Salvador Allende era bastante potente y que estaba ligada sobre todo a grandes sectores de la clase media y por supuesto a los sectores populares, que es la clase obrera, ¿no? La base de la Unidad Popular, ahí está el mismo nombre del conglomerado político. Entonces, desde ese punto de vista, las Fuerzas Armadas van a cobrar un inusitado protagonismo que habían tenido en otros momentos durante el siglo XX en Chile, y lo van a recobrar. Porque todo el mundo habla de las Fuerzas Armadas. Algunos, por ejemplo, desde la derecha, para pedir la intervención a través de un golpe de Estado que sacara a Salvador Allende del poder y, por supuesto, acabara con este gobierno de corte socialista que, en definitiva, ellos señalaban iba a implantar el marxismo, ¿no? Esto iba a ser la Unión Soviética. Y desde el otro lado también se utilizó, miren, piensen ustedes que el mismo presidente Salvador Allende, en medio de toda esta crisis y de los constantes bombardeos políticos en relación a la retórica de la violencia de la que ya les hablaba, incluso llegó a nombrar ministros militares. Por lo tanto, eso que ya es bastante anormal en términos constitucionales, también le estaba enviando una señal a la población. Por un lado, decirles, a ver, para que esto se tranquilice un poco y para que vean que en el fondo esto no va a ser la Unión Soviética, sino que yo voy a implantar el socialismo por la vía democrática, o sea, dentro de los márgenes del Estado. Voy a tener ministros que van a ser militares para que ustedes vean que los militares están conmigo. O sea, si los militares quieren gobernar conmigo, en el poder, eso significa que lo que yo estoy haciendo está bien y no se está saliendo del margen de la Constitución, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, tenemos que entender que ese rol de las Fuerzas Armadas va a ser cada vez más importante, ¿ya? Voy a tener un poco ahora en sus preguntas. Vale pregunta si esa es la razón de por qué la ADC deja de apoyar a Allende. Claro, efectivamente, en la medida en que esto se va radicalizando, la democracia cristiana va a girar hacia la derecha y eso va a permitir que la intervención militar se pueda dar en Chile en el 73.
Los socialistas querían cambios más rápidos que los comunistas. Los socialistas del MIR querían cambios más radicales que los comunistas. El resto del Partido Socialista y los comunistas en general apoyaron a Salvador Allende hasta el final, sobre todo el Partido Comunista, aun cuando Allende no era comunista, era socialista. Claro, Javier, efectivamente el análisis desde la derecha o desde Estados Unidos era que, claro, Cuba, Salvador Allende, entonces, claro, esto podía correr peligro de transformarse en un proceso de extensión del socialismo en América Latina, ¿ya? Sí, por supuesto, Fidel Castro quería quedarse más tiempo, de hecho se quedó más de lo estipulado, y eso generó todos estos rumores de los que yo hablaba antes. Claro, Valentina, sí, vale. Efectivamente en ese tiempo no existe la segunda vuelta, por lo tanto, a propósito de lo que señala o señaló alguien de ustedes, en relación a el porcentaje de votos que sacó Salvador Allende, efectivamente no fue el 50% más uno de los votos, por lo tanto lo que decía la Constitución, esto lo dije en la clase pasada, lo que decía la Constitución al respecto es que cuando un presidente no obtenía la mayoría absoluta, 50% más uno de los votos, el Congreso tenía que ratificarlo. Sin embargo, en otros momentos en que esto había ocurrido con anterioridad en la historia, el Congreso siempre ratificaba la primera mayoría, ¿sí? Desde ese punto de vista, lo lógico hubiera sido que, lo que fue en realidad, que es que ratificaran la primera mayoría, que fue Salvador Allende. Ahora, yo me refiero puntualmente cuando digo que Allende tenía una base de apoyo popular muy potente, con que más allá del voto inicial, que en realidad tampoco fue mayoritario, efectivamente no lo fue, tener un 32 y hasta un 35% de los votos no es tanto. Sí tenemos que entender también que a medida que fue pasando el tiempo, esa base de apoyo popular fue todavía mayor y se expresaba en lo que no es formal. Me refiero en el apoyo en las calles, en las manifestaciones a favor de Salvador Allende, o incluso, mirado desde el punto de vista político de la izquierda, entender también que ese apoyo se podía manifestar, por ejemplo, en no salir a las calles necesariamente a protestar por el tema del racionamiento. ¿Se fijan? Mucha gente decía como no, vamos a apoyar a, como le denominaban en esa época, al compañero Salvador Allende, y desde este punto de vista, entonces, nos vamos a manifestar contra la derecha, pero no contra el gobierno. Otra forma también de apoyar, algunos, aunque Salvador Allende no necesariamente estaba de acuerdo con esto, era la toma de predios, por ejemplo, en los sectores agrícolas, o la toma de las fábricas, de las industrias, para poder acelerar este proceso de cambio hacia el socialismo. Y aunque Salvador Allende en algún minuto señaló que no estaba de acuerdo con esto, era muy difícil poder detener todo esto, ¿se fijan? Entonces, como para poder sintetizar todo esto, lo importante es entender de qué manera se llegó a este proceso de quiebre. Y entonces, cuando uno mira el golpe de Estado, tiene que entender que efectivamente, claro, fue un hecho puntual. ¿Se fijan? Entendemos el bombardeo a la moneda, todos tenemos esa imagen en la cabeza y todo lo que vino después. Sin embargo, eso es una respuesta a un proceso que viene ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y que igual como cuando hablamos de las guerras mundiales, por ejemplo, en que decimos que, claro, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial es detonada por el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría. Claro, esa es la gota que rebasa el vaso. Sin embargo, todos sabían que en algún minuto la guerra iba a estallar. En este caso, el ambiente está muy tenso desde hacía mucho tiempo, desde los años 60. Por lo tanto, ya el país que recibe Allende es un país convulsionado en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos. Porque las reformas estructurales que se habían iniciado en la década anterior, en el gobierno anterior, eran muy profundas. Entonces, lo que se está cambiando acá es radical. Y desde ese punto de vista, entonces, necesariamente va a generar detractores, pero también personas que apoyan este tipo de reformas. Y eso en Chile también va a coincidir con sectores políticos, la izquierda lo apoya, la derecha no lo apoya, y también va a coincidir con la clase social también. O sea, clase media, clases populares apoyan a Salvador Allende, pero claro, desde los grupos más acomodados, por supuesto que no, porque lo que está en juego también tiene que ver con sus propios intereses económicos y políticos. Entonces, este país se politiza, y ese no es el problema. El problema es que se polariza. Y en la medida en que se polariza, y tengo dos extremos, la figura del centro político se vuelve cada vez más relevante. Y esa figura del centro político en Chile es la democracia cristiana, o era la democracia cristiana en ese tiempo. Por lo tanto, esto se pudo mantener estable en la medida en
que la democracia cristiana actuó como un centro político. Pero a propósito de lo que señalaba Vale delante, en la medida en que la democracia cristiana le restó su apoyo a Salvador Allende, entonces eso equilibró la balanza o inclinó la balanza radicalmente hacia la derecha y en consecuencia permitió que el golpe de Estado pudiera darse en 1973 de mano de las Fuerzas Armadas. ¿Qué es politización? Significa que las ideas que yo tengo, Belén, son ideas que tienen un sustento basado en determinadas ideologías. Por lo tanto, yo puedo decir que la sociedad es injusta, ¿ya? Y eso es una idea que yo tengo. Sin embargo, yo puedo dotar a eso de un componente político y señalar que la sociedad es injusta porque el capitalismo genera desigualdad. Por ejemplo, es un ejemplo, ¿ya? Con el que yo estoy de acuerdo, pero es un ejemplo. Entonces, y ahí lo estoy dotando de un componente político. Entonces, esa posición política hace que a veces yo negocie, pero cuando se polariza, mi posición política se extrema un poco, se va a uno u otro extremo, izquierda o derecha, y entonces la posibilidad de negociar y sentarse a conversar es cada vez menor. Claro, Víctor pregunta si, o señala que al asumir la junta golpista se comprometió a llamar a elecciones. Lo vamos a ver en un ratito más, pero claro, en un principio se compromete y de hecho una de las razones por la que la democracia cristiana apoyó el golpe de Estado es porque a continuación se iba a llamar a elecciones. Sin embargo, y obviamente no, los militares desconocen luego este inicial ofrecimiento y se mantienen en el poder 17 años, ¿sí? Sí, pero vamos a hablar de eso en breve, ¿ya? ¿Cuándo vienen los tiempos mejores? Yo creo que, si me preguntan a mí, yo creo que no van a venir, no lo sé. Pero eso creo que queda como a juicio personal de cada uno de ustedes, ¿ya? Ya, pasemos a el siguiente punto, que tiene que ver... En la PSU señala que, además de entender cuáles son los factores que van a incidir en esta crisis de 1973, también tienen ustedes que conocer cuáles son las distintas interpretaciones que se van a dar desde el mundo político, desde el mundo de la historiografía y desde las distintas visiones que pueden existir para explicar el golpe de Estado. Yo les he dado algunos antecedentes que van a permitirnos entender cuál es el clima que se está viviendo en términos políticos y sociales, pero desde un punto de vista más bien histórico y más desde la investigación, existen al menos 3 visiones para poder explicar este proceso de 1973, ¿ya? El primero es un factor que enfatiza específicamente en los factores políticos externos, ¿sí? Entonces, para explicar el golpe de Estado en 1973, me voy a fijar en lo que está ocurriendo afuera. Y yo he enunciado algo de eso porque vamos a entender que lo que pasó en 1973 en Chile es una consecuencia de la Guerra Fría. Esto significa, en otras palabras, que... ahí tenemos una imagen que es la imagen de cuando vino Fidel Castro a Chile, y ahí ustedes ven, ¿no?, a estos dos líderes que son Salvador Allende y Fidel Castro, en una de las tantas presentaciones que hizo cuando vino. Por lo tanto, en este contexto de Guerra Fría, cualquier conflicto local va a servir para que estas dos superpotencias se enfrenten. Y desde este punto de vista también, el peligro que representa para Estados Unidos lo que está ocurriendo en Chile tiene que ver con que la vía chilena al socialismo, que es la que señala Salvador Allende, pudiera funcionar. ¿Por qué esto es un peligro? Porque en realidad... cuando hablamos de la Revolución Cubana, tal vez era mucho más fácil criticarla como proceso histórico, porque como utilizó la vía armada, eso generaba ciertos adeptos en distintos sectores de la sociedad. Condenarla porque fue violenta, condenarla porque utilizó las armas, condenarla por la violencia en definitiva. Sin embargo, en el caso particular de Salvador Allende, él se desmarca de la vía armada y señala que va a instaurar el socialismo por la vía pacífica, por la vía de las elecciones y también dentro del margen de la Constitución que existía, por lo tanto dentro de los márgenes de la democracia. Y era, comillas, un proceso de transición mucho más pacífico. Por lo tanto, Estados Unidos no puede atacar el proyecto político de Chile, de Salvador Allende, desde el lugar que criticó la Revolución Cubana, que es el desde la violencia. Y desde ese punto de vista, entonces, el peligro para Estados Unidos significaba que este modelo, la vía chilena al socialismo de la que hablaba Allende, pudiera replicarse en otras partes del continente. Y si era exitosa, por supuesto que iba a encender los ánimos y generar simpatías en otras partes del continente, sobre todo en Sudamérica. Entonces, desde ese punto de vista, es importante entender que
una de las medidas que encontró Estados Unidos para poder frenar este proceso fue, en definitiva, intervenir en el gobierno de Salvador Allende. Lo venía haciendo desde los años 60, incluso en el de Frei Montalva. Financió parte de su campaña, financió medios de comunicación para que generaran titulares contrarios a el gobierno de la Unidad Popular. Y cuando en definitiva no consiguió que Allende no fuera electo, claramente el tema como el paro de los camioneros y mucho bombardeo a través de la prensa en general. O también el desabastecimiento, por supuesto. Y ahí tenemos el rol clave que va a ser la CIA, la Agencia Central de Inteligencia norteamericana, que por supuesto a través de distintos miembros, embajadores y distintas personas van a contribuir a este proceso del que estoy hablando, ¿ya? Vamos a hablar a continuación de la dictadura, entonces vamos a dejar estos temas como de violación a los derechos humanos para un ratito más, unos minutitos. ¿Ya? Entonces, la primera explicación para entender el golpe de Estado la vamos a entender en este contexto de Guerra Fría y el peligro que significa para Estados Unidos que la vía chilena al socialismo pueda ser exitosa. Por lo tanto, como fue exitosa durante los primeros años, en opinión de los presidentes de Estados Unidos y de los documentos que se habían desclasificado, no recuerdo en este minuto cuál es el nombre del presidente, pero había uno de ellos que decía que la economía chilena había que reventarla. Y había que reventarla porque de alguna manera la gente tenía que sentir que esto no era una vía posible para llevar a cabo las transformaciones. Entonces el golpe de Estado fue como el último recurso que encontró Estados Unidos para poder evitar que esta vía chilena del socialismo fuera exitosa. Y desde ese punto de vista, entonces, lo enmarcamos en un proceso más grande, que es que los golpes de Estado no se dieron solamente aquí en Chile, sino que también en otras partes de Latinoamérica, ¿ya? Ya, vámonos a la segunda interpretación. Aquí tenemos una imagen de lo que nosotros podríamos denominar, ya como desde los años 50, los 3/3 de la política chilena, de lo que hablé la clase pasada. Y tenemos la figura de Salvador Allende, tenemos en el centro a Eduardo Frei Montalva y tenemos a Jorge Alessandri, que representan respectivamente la izquierda, el centro y la derecha. Hay una segunda interpretación historiográfica en relación a este tema que dice que el golpe de Estado de 1973 tiene que ver fundamentalmente con un desgaste de la política chilena, del sistema político electoral chileno. Eso quiere decir que si bien Estados Unidos interviene y la Unión Soviética igual y Cuba igual, la verdad es que no podemos atribuir a factores externos el que este golpe de Estado se haya llevado a cabo, sino que tiene que ver con factores internos. Como ya les digo, lo que se enuncia es que el sistema político chileno está agotado. ¿Qué significa que esté agotado? Significa que en la medida en que nuevos sectores políticos se fueron incorporando a la política chilena, estoy pensando en la clase media y estoy pensando sobre todo en la clase trabajadora, en la clase obrera, esto hizo que los ánimos se revolucionaran a tal punto que el centro político, que era la democracia cristiana, no pudiera cumplir su rol negociador. Estos dos extremos, que es la derecha y la izquierda, se vuelven cada vez más intransigentes. Por lo tanto, incluso si la democracia cristiana hubiese querido actuar como un negociador, era bastante difícil sentar a conversar a estos dos grupos políticos, ¿ya? Por otro lado, señala también esta explicación que a partir de los años 50, más o menos en Chile, 50-60, se va a producir un cambio en política, que es lo que se va a denominar proyectos políticos globales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de estos proyectos, el de la derecha, el del centro y el de la izquierda, son proyectos excluyentes. ¿Qué significa que sean excluyentes? Que en realidad no aceptan la posibilidad de gobernar con el otro. O en realidad, tú llevas a cabo la vía chilena al socialismo con todo lo que eso implica y significa cambiarlo todo, en definitiva. O tienes, por ejemplo, la revolución en libertad, que es el proyecto de la democracia cristiana. Entonces, estos son excluyentes porque no tienen puntos en común, ¿ya? Sino que en realidad y en la generalidad tienen más bien muchos desacuerdos. En este sentido, los acuerdos políticos, como les señalaba anteriormente, van a fracasar constantemente. Y si bien la democracia cristiana en algún minuto negoció o trató de negociar todo esto, la verdad es que con el tiempo no se pudo seguir negociando e incluso la misma democracia cristiana optó y apoyó el golpe de Estado. Entonces, ahí ustedes ven que tenemos una segunda mirada que se enfoca en los procesos internos y no en los procesos externos. Ya, lo que pasa es que, Javier, vamos por parte y le pido al resto también. Estamos todavía en la explicación del golpe de Estado y ahora nos vamos a ir como al proceso de quiebre de la democracia, ¿ya? Para que vayamos revisando esas preguntas con calma, ¿ya? Ya, vámonos a la última explicación.
Esta imagen es súper representativa y dice que el quiebre de la democracia en 1973 se va a producir por distintas razones. Valida la primera y la segunda, que son las dos que yo ya he mencionado, factores externos, factores internos, pero señala que hay un tercero que no hay que perder de vista y que tiene que ver con el surgimiento de nuevos sujetos sociales. Y cuando habla de estos nuevos sujetos se refiere fundamentalmente a los campesinos y a los pobladores. ¿Por qué razón? Porque durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva se le dio voz y voto a este tipo de sectores. Primero, con la legalización de los sindicatos campesinos, eso lo hizo Eduardo Frei cuando promulgó la segunda ley de reforma agraria, y también con su política de promoción popular que incentivaba a la gente a agruparse en determinadas organizaciones. Entonces, es importante señalar que la cantidad de transformaciones que se produjeron como consecuencia de lo que dije anteriormente, de la reforma agraria, de la sindicalización y de la promoción popular, va a producir un cambio tan profundo en Chile que en realidad algunos sostienen que cambió una forma de entender política y económicamente este país que venía existiendo desde la época colonial. La reforma agraria modificó la estructura de la propiedad en Chile. Y esa propiedad, o sea, ser dueño de la tierra, era en definitiva lo que a la clase dirigente en Chile le daba poder. Y a la clase acomodada le daba poder. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando se transformó la estructura de la propiedad, se repartieron estas tierras, se expropiaron y se entregaron a campesinos o a cooperativas de campesinos. Lo que hicieron es quitarle a un grupo de la población una condición de privilegio que los había mantenido así durante casi toda la historia de Chile. Por lo tanto, necesariamente con un cambio tan profundo como ese, inmediatamente esto iba a provocar reacciones desde quienes estaban a favor, por supuesto los receptores del beneficio, campesinos y pobladores, pero también desde el otro lugar, quienes habían sido depositarios de todos estos privilegios sociales, políticos y económicos durante toda la historia de Chile, desde que Chile es Chile, que era la oligarquía, en definitiva. Entonces, desde ese punto de vista, señalan historiadores, por ejemplo, como Alfredo Jocelyn Holt o también Gabriel Salazar, desde miradas súper distintas igual. Gabriel Salazar es más marxista, Jocelyn Holt es un poco centro-derecha, podríamos decir. Y aun cuando tienen diferentes posturas políticas, los historiadores señalan que se va a producir en 1970-73 una contradicción entre los cambios que se quieren generar y la forma en cómo se quiere llevarlos a cabo. Porque los cambios son tan profundos que en realidad es imposible que se pudieran llevar a cabo en medio de la estructura política y económica que tenía Chile. En definitiva, lo que quieren decir es que era imposible instaurar el socialismo en Chile por la vía legal, porque necesariamente el proyecto socialista era tan revolucionario que era imposible de poder aplicar dentro de los márgenes de un Estado que no era socialista. Y eso entonces va a significar que la única solución que algunos encontraron es que es el golpe de Estado para poder acabar con esto, ¿ya? ¿Qué posición tiene la Iglesia en un gobierno marxista? Muy buena pregunta, Víctor Hugo. La verdad es que ustedes tienen que entender que la Iglesia, por supuesto, es contraria al marxismo, porque el marxismo señala que hay que acabar con la propiedad privada. Y la Iglesia no está de acuerdo con esta idea. Por lo tanto, más bien aboga por una tendencia que viene en Chile desde inicios del siglo XX, que es lo que se conoce como social cristianismo, que aboga más o menos como a esta búsqueda de consenso entre las personas que tienen privilegios y quienes no, abogando por cuestiones como, no sé, que el patrón del fondo le pague un salario justo al campesino. Y entonces, para buscar esa justicia social, se tienen que sentar a conversar y se tienen que sentar a buscar acuerdos. Por eso también la democracia cristiana, que como su nombre lo indica, no es cristiana, es católica, va a actuar como el centro político, justamente también desde esta visión social cristiana. Eduardo Frei Montalva señala que hay que generar cambios profundos, y en eso está de acuerdo. Hay que generar cambios, pero no socialistas, sino que cambios dentro de la institucionalidad capitalista y dentro del Estado liberal que existía en Chile en esa época, ¿ya? Sí, pero insisto en que de la dictadura vamos a hablar en unos minutitos más, ¿ya? Efectivamente va a acoger a los perseguidos, sí, por supuesto que sí, y va a jugar un rol súper importante en la dictadura en Chile.
Ahora, hubo miembros de la Iglesia y hubo desde el sector de la Iglesia y los sectores católicos, incluso la democracia cristiana, que apoyaron el golpe de Estado. Por lo tanto, claro, también en el entendido de que, como decía alguien más adelante, se supone que la Junta Militar rápidamente iba a llamar a elecciones. Cuando se dieron cuenta que efectivamente se iban a mantener en el poder, claro, se trasladaron hacia el otro lado también y obviamente protestaron contra todos los abusos de poder y la violación a los derechos humanos. ¿Ya? Bien, entonces pasemos ahora a lo que nos convoca, más allá de las distintas explicaciones que existan en relación al golpe de Estado. Lo cierto es que ocurrió igual. ¿Sí? Más allá de la posición política que uno pueda tener en relación a este tema, lo cierto y lo que ninguno puede desconocer es que había una tensión política suficientemente álgida como para que las soluciones y las posiciones fueran muy extremas. En cualquier caso, hay que entender también que se inclina la balanza en la medida en que la democracia cristiana le retira su apoyo a Salvador Allende, en la medida en que Estados Unidos interviene constantemente Chile, y eso claramente va a inclinar la balanza hacia el golpe de Estado. En 1973 entonces ocurre este golpe de Estado que va a ser organizado por la Armada, pero luego se une el ejército y va a llevar al poder a una junta militar encabezada por Augusto Pinochet, que va a estar gobernando Chile entre 1973 y 1989. ¿Sí? Tengo la imagen acá, que es la misma de la portada de esta clase. Entonces el primer cambio que se va a producir ese 11 de septiembre de 1973 tiene que ver con el título que está en la diapositiva, que es la supresión del Estado de Derecho. El primer cambio relevante a propósito de un golpe de Estado es que en realidad la vía del golpe de Estado es una salida absolutamente fuera del margen de la ley. Es inconstitucional, es anormal en cualquier caso, en términos políticos, en términos legales, en términos constitucionales en general. Y desde ese punto de vista, entonces, es importante entender que todo lo que viene después es una consecuencia de esa anormalidad constitucional misma, que es resolver los problemas o los desacuerdos políticos a través de una medida de fuerza. En ese sentido, ¿qué va a significar la supresión del Estado de Derecho? Cuando nosotros revisamos este contenido en el eje de democracia y desarrollo, hablamos de Estado de Derecho y señalamos que un Estado de Derecho es aquel donde la ley es la máxima representación de la justicia. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que gobernantes y gobernados se rigen de igual forma por la ley, por lo tanto son iguales ante la ley, y el Estado genera una serie de mecanismos para poder garantizar que esa ley se respete. Sin embargo, a propósito del golpe de Estado, muchas de esas leyes y muchos de esos mecanismos que garantizan el respeto a la legalidad se van a pasar a llevar constantemente. Y desde ese punto de vista, entonces, ya no existían instituciones que pudieran garantizar la seguridad de las personas, el trato correcto, el trato digno y la igualdad de todos. ¿Se fijan? En este sentido, entonces, como no hay mecanismos que puedan asegurar esa igualdad, esa seguridad, claramente quienes se toman el poder, que es la Junta Militar, pero que también, por supuesto, representa a un sector de la población que, asociado, por supuesto, con la derecha, claramente va a permitir que se cometan una serie de abusos que en medio de un Estado de Derecho real no hubiesen podido existir jamás. En este sentido, entonces, una de las primeras medidas que va a tomar la Junta Militar es clausurar el Congreso, una de las instituciones más democráticas que puede tener una democracia. Y en este sentido, entonces, si yo cierro el Congreso, que es uno de los tres poderes del Estado, entonces claramente eso se va a transformar en una forma de concentrar el poder en una sola persona, que es la figura de Augusto Pinochet. Si yo no tengo un Congreso, entonces no tengo un poder del Estado que pueda regular el poder de los otros poderes del Estado. Y en ese sentido, entonces, la figura de Pinochet va a comenzar a concentrar grandes cuotas de poder, lo que por supuesto también es contrario a la teoría del liberalismo político y al Estado de Derecho, por supuesto. Va a mantener el poder judicial y la verdad es que este poder judicial no va a funcionar muy bien, no va a investigar prácticamente ninguno de los casos que se van a denunciar en esta época por violación a los derechos humanos. Sin embargo, lo va a mantener como una fachada para tener una apariencia de legalidad, que en la práctica en realidad no existía. Va a establecer también el estado de sitio entre 1973 y 1978. Igual, Javier, pueden ustedes repetir la clase y verla de nuevo cuando la suban a YouTube, ya, por si voy muy rápido, pero es como en honor al tiempo también.
Entonces, claro, se establece el estado de sitio entre 1973 y 1978 y eso va a significar, cuando se decreta el estado de sitio, que se van a suspender ciertas libertades que en medio de la anormalidad constitucional van a significar cosas como la censura a la prensa, la restricción de, como está en el siguiente punto, de ciertas libertades, la prohibición de la circulación libre por el territorio, que son libertades civiles, y esto va a significar, por ejemplo, que la gente no pueda caminar a partir de una hora determinada del día, o de la noche más bien, que es lo que conocemos como el toque de queda. Por otro lado, vamos a tener también que se va a prohibir el derecho a la reunión. Entonces, sindicatos, gremios, cualquier tipo de asociación política o asociación en general va a estar prohibida. Y por supuesto, la más evidente de todas, que es la libertad de expresión. Va a haber un grupo, por supuesto, particular de la población, la sociedad en general, pero va a haber un grupo particular que no va a poder expresarse, y son todos aquellos simpatizantes o todos aquellos partidarios de izquierda, que van a empezar a constituir en medio de la dictadura la figura del enemigo interno, del que hablaba la clase pasada en relación a la doctrina de seguridad nacional. Entonces, este enemigo interno van a ser los marxistas, van a ser los socialistas, los comunistas y todos los simpatizantes del gobierno de Allende. Entonces, incluso todo aquel que se atreviera a anunciar en voz alta su simpatía con el gobierno anterior, le podía costar la vida. Y si ustedes se fijan, en definitiva, entonces no van a haber garantías para poder garantizar, como el mismo nombre lo señala, las libertades básicas de las personas, ni tampoco su integridad o su seguridad. Se van a intervenir instituciones, por ejemplo, en las universidades se va a sacar a los rectores que habían y se va a poner a militares, se van a eliminar los registros electorales, se van a eliminar las votaciones, las elecciones periódicas, por lo tanto, todo eso va a significar, en definitiva, que el Estado de Derecho deje de existir. Y si el Estado de Derecho deja de existir, entonces necesariamente va a ocurrir, como consecuencia de lo anterior, que se van a producir las violaciones a los derechos humanos. ¿Se fijan? Y esta violación a los derechos humanos tiene que ver, o se agudiza aún más, cuando nosotros entendemos, a propósito de la pregunta de algunos de ustedes en relación al terrorismo, que es el mismo Estado, el Estado de Chile, de mano de la Junta Militar, quien en definitiva va a utilizar el propio aparato del Estado para reprimir a un grupo de la población, que nosotros en general personificamos o asociamos a la DINA y a la CNI, ¿sí? Que es la Dirección de Inteligencia Nacional, y que luego va a ser reemplazada por la Central Nacional de Inteligencia, que es la CNI. En la imagen ustedes pueden ver a un militar que está apuntando a prisioneros y prisioneras políticas que fueron recluidos en el Estadio Nacional. Entonces, obviamente, como ya les decía, si no tenemos garantías, esto se va a prestar para un montón de arbitrariedades. Recordemos que todas estas ideas del Estado de Derecho surgen a fines del siglo XVIII para poder limitar la figura absolutista y autoritaria del rey. No podríamos decir que esto es un Estado totalitario, como lo fue, por ejemplo, el fascismo, como lo fue el nazismo en Italia y Alemania, porque ese totalitarismo implica que yo controlo todos los aspectos de la vida de las personas, ¿ya? Lo vamos a entender como una dictadura y, en consecuencia, como un gobierno autoritario, porque por muy pequeña, estoy haciendo una distinción solo teórica. Yo sé que en la práctica se parecen mucho, pero en términos teóricos lo vamos a denominar un régimen autoritario, una dictadura, fundamentalmente porque hay algunas señales que no permiten llamarlo totalitario. Por ejemplo, que el Poder Judicial siga existiendo. O que, por ejemplo, a inicios de los primeros años el primer año, del golpe de Estado, todavía existían algunos partidos políticos que eran los de derecha. Ya con el tiempo se prohibieron todos. Sí, para allá voy, vale, lo explico inmediatamente. Entonces, quiero leer primero la primera parte de la diapositiva, que dice: entre 1973 y 1990 hubo alrededor de 1.230 detenidos desaparecidos, más de 1.900 muertos y alrededor de 38.200 casos de tortura y prisión política. Por lo tanto, cuando yo estoy diciendo que el Estado de Derecho no existía, estas cifras nos sirven a nosotros para poder dimensionar la magnitud en la que se violaron los derechos humanos en Chile en este proceso de dictadura. Y nosotros podemos tener posiciones políticas que pueden ser favorables o contrarias
a la dictadura o incluso a la idea de si tenía que llevarse a cabo o no un golpe de Estado. Pero cuando nosotros hablamos de los derechos humanos, tenemos que entender que el respeto a los derechos humanos y la valoración a los derechos humanos no distingue color político, no debería distinguir color político. Y desde ese punto de vista, entonces, no hay nada que justifique y no hay ningún argumento válido para poder justificar estas cifras que están en el inicio de la diapositiva. ¿Se fijan? ¿Por qué se tortura a personas? ¿Por qué se les mata y por qué se les hace desaparecer? Porque tienen ideas políticas que son contrarias a quienes están en el poder. Por lo tanto, si además utilizamos el aparato del Estado para reprimir a esta población, por supuesto que es imposible generar una oposición. Nadie se puede oponer al poder del Estado, porque si tú tienes el monopolio de la violencia, tienes de tu lado a las Fuerzas Armadas, tienes a la CNI, tienes a las Fuerzas de Orden Público como Carabineros. En cualquier caso es imposible ir contra eso porque los ciudadanos comunes y corrientes, los civiles, por supuesto, no tienen la fuerza, no tienen la capacidad técnica, por supuesto, ni mucho menos estratégica para ir contra un Estado todopoderoso que además no garantiza ninguna libertad fundamental. Ahora, cuando hablamos de allanamiento estamos diciendo que las fuerzas de orden público o también las fuerzas de seguridad nacional, que son las Fuerzas Armadas, van a ir a ciertos lugares a registrar tu casa, a registrar, por ejemplo, las sedes de sindicatos, de partidos políticos, se van a llevar detenidas personas, van a buscar pruebas de, por ejemplo, que estos sindicatos eran de izquierda, que simpatizaban con las ideas de Allende, o que, por ejemplo, no sé, la sede de un partido político podía tener información clave en relación a los planes que tenía Salvador Allende o todos sus partidarios y seguidores de que iban a implantar el socialismo en Chile, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esos allanamientos también van a producir no solo el registro de muchos lugares, sino también el traslado de prisioneros a centros de detención. Y fíjense que la palabra no es casual, estamos hablando de prisioneros. Por lo tanto, cuando la derecha se toma el poder a través de este golpe de Estado, lo que está diciendo es que esto es una guerra civil. Y no lo estoy diciendo yo, Augusto Pinochet en su minuto señalaba que lo que estaba pasando en Chile era una guerra civil. Y cuando estamos en medio de una guerra civil tenemos enemigos. Piensen también que Pinochet como un militar, piensa como militar desde ese punto de vista, no es político, es militar, y en realidad él no tiene adversarios políticos, tiene enemigos, como si estuviésemos en medio de una guerra. Guerra civil lo llamó él. Y en medio de esa guerra entonces él justifica todas estas detenciones, todas estas desapariciones y todas estas torturas, porque a ese que estoy eliminando es mi enemigo. Y desde ese punto de vista, entonces, además tengo conmigo el aparato del Estado que me sirve para reprimir a todos esos que son mis enemigos, ¿ya? Agregamos a esto también, que no es menor, todo el proceso de adoctrinamiento que ha vivido parte de las Fuerzas Armadas, en lo que en algún minuto, a propósito de lo que dice Mario, fue la Escuela de las Américas. Y la doctrina de seguridad nacional de la que yo hablaba la clase pasada. Por eso yo les decía adelante que el golpe de Estado en Chile no es único, sino que se entiende en otro plan mayor, lo que se conoce como la Operación Cóndor, ¿no? De instaurar sistemas dictatoriales en Latinoamérica en general. Estados Unidos en algún minuto afirmó que prefería que en América hubiesen dictaduras antes que sistemas socialistas. Por lo tanto, la dictadura era una opción, incluso con todo lo que significaba, porque lo preferían a tener un gobierno de carácter socialista, marxista, al estilo cubano o al estilo de la Unidad Popular, de Salvador Allende. Noemí, por supuesto que hablamos de abuso de poder porque cuando no existe el Estado de Derecho, por supuesto eso se presta para el abuso de poder, ¿ya? Mira, yo creo, Mario, en relación a tu afirmación, que es que la situación en Argentina era peor que acá, la verdad es que cuando hablamos de la violación a los derechos humanos es difícil poder como establecer una graduación, establecer como grados de cuán terrible fue. Siempre que se violen los derechos humanos, yo creo, al menos en mi opinión personal, no hay un punto de equilibrio en relación. Los derechos humanos deben respetarse y por lo tanto las libertades básicas y fundamentales de las personas, sea desde que no te permitan hablar o no te permitan expresar una idea política, hasta manifestarlo, por ejemplo, en medio de una protesta, desde la más pequeña de tus libertades hasta la más amplia de tus libertades civiles o políticas, siempre tienen que ser respetadas. Y eso es lo que no se hizo en dictadura. ¿Ya? Retomando algo de lo que ustedes habían señalado anteriormente, me voy al último punto, que es la creación de organizaciones civiles y religiosas para luchar por los derechos humanos.
y cuando utilizo el calificativo o el verbo, perdón, que es de luchar, es porque efectivamente era una tarea titánica en medio de la dictadura, luchar contra este Estado y contra estas fuerzas de orden público y de seguridad que fueron con todo contra sus adversarios políticos o contra sus enemigos, como decía Augusto Pinochet. Entonces, sobre todo desde la Iglesia y este sector de la Iglesia que tiene una vocación social bien profunda, se van a crear organizaciones, por ejemplo, la Vicaría de la Solidaridad, que va a ayudar a muchas familias a ubicar a sus familiares que son trasladados a distintos centros de detención en Chile, en el norte, en el sur, etcétera, en todas partes, ¿ya? Y también otras agrupaciones que son de corte civil, como una agrupación que existe hasta el día de hoy, que es la de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que obviamente el objetivo era, por supuesto, pedirle a la comunidad internacional que interviniera en este hecho, lo que era bastante difícil considerando que Estados Unidos apoyó este golpe de Estado, pero también hacer todo lo posible por ayudar a todos los familiares que en realidad no sabían dónde estaban sus amigos, sus familiares, hijos, etcétera, ¿ya? Para darle valor a esta situación y poder dimensionarlo también, entender que hay muchas personas que al día de hoy no saben dónde están sus familiares, y eso nos da cuenta de la deuda que todavía tiene el Estado, que no distingue color político en realidad, pero es una deuda que de esta época todavía no se salda, en términos no de la reconciliación, no del perdón, no de ese tipo de cosas, sino de algo tan básico como tener la información para saber qué ocurrió con ese amigo, amiga, con ese familiar del que nunca supiste más, ¿ya? Y que desapareció probablemente y desapareció por razones políticas, ¿sí? Sí, pero ese restar apoyo por parte de Estados Unidos ocurrió más o menos hacia la década de los 80, ¿ya? Anterior a eso, no. Estados Unidos no dijo nada, ¿ya? Ya, vámonos a los últimos dos puntos, porque estamos súper en la hora, a pesar de que empezamos un poquito tarde. Lo primero que ocurrió entonces tiene que ver con todas estas medidas que yo ya señalé. Se suprime el Estado de Derecho, no existe, no hay garantías y en consecuencia eso permite la violación a los derechos humanos. Desde otro lugar, los dos cambios más importantes que a nosotros nos interesan a efectos de la PSU son los cambios económicos y los cambios políticos que se produjeron en Chile en medio de esta dictadura, ¿sí? Cuando hablamos de cambios económicos nos vamos a estar refiriendo fundamentalmente a la implantación del neoliberalismo en Chile, y cuando hablemos de el modelo o de los cambios políticos vamos a estar hablando fundamentalmente de la creación y promulgación de la Constitución de 1980. Por lo tanto, vamos a desarrollar estos dos puntos, ¿sí? Hay una autora que se llama Naomi Klein, que tiene un libro que se llama La Doctrina del Shock, y es un documental también, ustedes lo pueden ver en YouTube, que habla de cómo fue posible en Chile implantar el neoliberalismo, justamente porque el nivel de represión por parte del Estado estaba a tal nivel que esa sensación de temor que tenía la población de enunciar cualquier cosa contraria a lo que se estaba haciendo es lo que en definitiva permitió implantar un modelo económico que en general produce mucha desigualdad. Recordar que Chile fue el experimento del neoliberalismo porque se aplicó primero acá que en otras partes del mundo. Por lo tanto, muchas de sus fallas se vieron en la medida en que se aplicó en Chile. Muchos autores señalan que hubiera sido imposible aplicar el neoliberalismo en Chile si no hubiésemos estado en dictadura. Por lo tanto, lo que permitió aplicar ese neoliberalismo es lo que Naomi Klein llama la doctrina del shock. O sea, provocar este shock en términos de la violación a los derechos humanos, en términos de la represión, tal que la gente quede o la población quedara en un estado tal de terror y de temor que no pudiera oponerse a nada, que ni siquiera pudiera enunciar nada, ¿sí? Desde ese punto de vista, entonces, se permitió la implantación del neoliberalismo, que va a tener que ver fundamentalmente, o va a encontrar su punto inicial, a propósito de esta caricatura que está acá, de un librito que se llamaba en Chile Ladrillo, ¿ya? Y el Ladrillo es un libro que contenía un conjunto de ideas económicas postuladas, por supuesto, por los Chicago Boys, que van a ser este grupo de economistas, ingenieros, que se van a estudiar a Estados Unidos, a la Universidad de Chicago, y que van a generar todo un cambio de modelo económico en Chile, ¿ya?
Cuando hablemos de neoliberalismo, entonces, bueno, la caricatura, si se fijan acá, está mostrando las estrellitas, eso significa Estados Unidos, por supuesto. El libro es el libro real, que es el ladrillo, y obviamente lo que está aplastando son los lentes de Salvador Allende, ¿ya? Por supuesto es una metáfora la caricatura. Y claramente nos dice mucho porque este modelo económico neoliberal va a generar al menos dos cambios que van a ser fundamentales. ¿Ya? El primero de ellos tiene que ver con modificar el rol que que el Estado tenía en la economía. Desde los años 50, que es de la época de los gobiernos radicales, e incluso antes, con posterior a la crisis de 1929, el Estado comenzó a tomar un rol protagónico en la economía. Y eso significaba, en otras palabras, que iba a intervenir en muchos asuntos, a tal punto que se iba a ocupar incluso del gasto social, que tiene que ver con la educación, la salud, la vivienda, la previsión social, en lo que más tarde nosotros denominamos el estado de bienestar. Es un estado gigante, es un estado que gasta mucho dinero en quienes menos tienen, es un estado que busca el bienestar de la población. Sin embargo, como es un estado que gasta mucho, el neoliberalismo señala que eso es contrario a lo que se espera en el modelo económico neoliberal y tiene que ver fundamentalmente con reducir el gasto del Estado. Por lo tanto, un Estado benefactor no es signo de los tiempos. Lo que el Estado tiene que hacer es dejar de participar en la economía, dejar de gastar tanto en todo lo que gastaba antes, que era educación, salud, vivienda, previsión social, e invertir el poco dinero que le queda en promover la participación de los privados en estas mismas actividades que antes realizaba el Estado. Por lo tanto, ¿qué va a significar esto en la práctica? Que muchas de las tareas que antes eran llevadas a cabo por el Estado, ahora las lleve a cabo los privados, que es lo que nosotros conocemos como la política de privatización. Se privatizó todo. ¿Sí? Se privatizó la salud, se privatizó la educación, se privatizó muchas empresas estatales y la verdad es que el tamaño del Estado quedó reducido al mínimo. ¿Ya? Cuando yo hablo de El ladrillo estamos hablando de varios autores, Javier, y eso tiene que ver con que es un conjunto de economistas quienes lo escriben y escriben este conjunto de medidas. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que entender que la política de privatización, por ejemplo, la creación de las AFP, la Asociación de Fondos de Pensiones, es una institución privada, ¿no? Antes lo hacía el Estado, pero todas esas cosas que el Estado hacía antes, entonces las va a hacer un privado. Y eso, por supuesto, implica que esto se transforma en un negocio y que cosas básicas como la salud, la educación y la vivienda, que es un bien social, en realidad se transformen en un bien de mercado y se definan sus precios en el mercado. ¿Qué hacemos nosotros en Chile, que somos herederos de este modelo económico? Compramos salud, compramos educación, compramos vivienda, compramos pensiones, compramos todo. Y ese comprarlo todo genera una consecuencia que es inmediata, ¿no? Claro que todo es un negocio, Javier, pero también que aquel que no tiene el dinero para comprar necesariamente accede a un bien o a un servicio que es de peor calidad. Entonces, claramente, y lo vemos, podemos dar resultados concretos de esto. No sé, la PSU, por ejemplo, para la que ustedes están estudiando, existe una brecha enorme entre aquellos estudiantes que dan la PSU y pertenecen a colegios privados que aquellos que pertenecen a colegios públicos. Entonces, en la medida en que la educación en Chile es un bien de consumo, yo debo pagar por ella. Y lo que estoy pagando, cuando pago una determinada cantidad de dinero, finalmente es calidad. ¿Se fijan? De un bien o de un servicio. Y desde ese punto de vista, claramente perjudica a un sector particular de la población, que es quien no tiene ese dinero para acceder. Lo que dice el neoliberalismo frente a eso es que el Estado no les puede dar todo. El Estado no puede regalarles todo. El Estado tiene que ser no benefactor, no un estado de bienestar, sino que debe ser un estado subsidiario. ¿Sí? Mira, Javiera, vamos a hablar de la crisis de 1982 cuando revisemos este contenido en Historia Universal, ¿ya? Aquí solo vamos a señalar en esta parte del contenido, vamos a señalar que eso reforzó en Chile la aplicación de medidas económicas neoliberales. En el resto del mundo fue tras la crisis de 1982 que se aplicó el neoliberalismo. En Chile ese neoliberalismo se empezó a aplicar antes y se reforzó a partir de esa crisis, que es la crisis del petróleo, ¿ya? En que el precio del petróleo va a subir, porque se reduce la cantidad de petróleo que los miembros de la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, vendían al mundo, ¿ya?
Entonces, por un lado, vamos a transformar el rol del Estado benefactor a un Estado subsidiario. Y en segundo lugar, vamos a, o señalaba la Junta Militar en este caso, la reducción del gasto fiscal. Y esto es lo que señalaba anteriormente, ¿no? El Estado no puede gastar mucho, tiene que ser subsidiario. Y gasto fiscal no solo reduciendo la cantidad de dinero en gasto social, que es lo que está señalado arriba, sino que también, por ejemplo, disminuyendo el salario de los funcionarios públicos, despidiendo muchos funcionarios y funcionarias públicas, y, por supuesto, gastando menos dinero en las obras públicas, ¿ya? Va a haber una tercera parte que tiene que ver con un proceso que nosotros lo asociamos mucho más al fenómeno de la globalización, y lo vamos a ver más adelante, que tiene que ver con iniciar un proceso de apertura comercial. O sea, Augusto Pinochet y los Chicago Boys en general también señalaban que el gobierno de la Unidad Popular había dejado a Chile en pésimas condiciones en relación de la imagen internacional que tenía. Y desde ese punto de vista, para poder mejorarla e incorporarse nuevamente a los mercados externos, había que iniciar un proceso de apertura comercial para que los inversionistas extranjeros quisieran venir nuevamente a Chile, y para eso generaron un montón de medidas. Dentro de las más importantes, o lo que nos convoca a nosotros, es el uso de sus ventajas comparativas. Por ejemplo, exportar aquello que nos es fácil exportar, como el cobre, como las frutas, como las verduras, etc. Y también diversificar las exportaciones, no exportar solo cobre, sino también otras cosas, ¿ya? Sí, efectivamente. Entonces, claro, esto es una caricatura, por supuesto, porque toda la implantación de este proceso de neoliberalismo en realidad terminó privatizándolo casi todo en Chile. Nosotros pagamos la luz, pagamos el agua, en realidad lo pagamos todo. Y pagamos mucho también por todo eso que pagamos, y no necesariamente es un buen servicio. Si ustedes piensan, por ejemplo, lo que ocurrió en Osorno hace un tiempo atrás, o hace unas semanas, en realidad es un problema que todavía no se soluciona. Eso responde muchas veces a un proceso anterior, que es el proceso de dictadura. El Estado deja de involucrarse en la economía, y nosotros entendemos también que cuando el Estado no está constantemente fiscalizando ni está constantemente interviniendo, se pueden producir este tipo de situaciones, como lo que le ocurrió a la población en Osorno, en donde en realidad frente a un Estado que no dice nada y frente a un gobierno que no dice nada, la población se siente absolutamente desprotegida, ¿sí? Consecuencia del neoliberalismo. Ya, vámonos al tema último, que es el tema constitucional, es el tema político. Claro, justamente, Belén, porque este sistema económico genera desigualdad y genera países desarrollados y países subdesarrollados, ¿ya? Bien, en términos políticos, y esto es lo último que voy a decir, se va a generar una nueva institucionalidad política. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de institucionalidad, nos vamos a referir a que la Junta Militar va a querer dar una nueva forma al Estado de Chile. El objetivo fundamental es que el proceso inmediatamente anterior, que es el de la unidad popular, no se vuelva a repetir en la historia de Chile, ¿sí? Y desde ese punto de vista, entonces, como hay que darle una nueva forma y que esto no se repita, se van a tener que tomar una serie de medidas, pensaba la Junta Militar, sobre todo ahí Augusto Pinochet, el que está en la caricatura, para que nunca más se vuelva a repetir. Entonces, la Constitución de 1980 va a tener dos tipos de disposiciones, ¿ya? Quiero agregar, eso sí, que esta Constitución, a diferencia de lo que debería haber ocurrido, no se discutió en el Congreso porque el Congreso está cerrado, sino que en realidad se discutió entre cuatro paredes y se aprobó, ¿ya? Se aprobó porque estamos en dictadura y no había otra forma de aprobarla más que esa, ¿ya? Entonces, la Constitución tiene dos tipos de disposiciones, unas transitorias y otras que van a ser de carácter permanente. Y cuando hablamos de las transitorias nos estamos refiriendo, como su nombre lo señala, a disposiciones que van a durar solo un tiempo, ¿sí? Estas consisten en dos puntos fundamentales, que es que una vez promulgada la Constitución en 1980, en un día clave porque fue un 11 de septiembre, por supuesto para darle toda una connotación simbólica, el mismo día del golpe de Estado, el mismo día que acabaron con el gobierno de la Unidad Popular, establecía que la disposición transitoria era que Augusto Pinochet iba a seguir gobernando hasta 1988. ¿Se fijan? Entonces, esto de que iba a haber elecciones en algún minuto, otra vez se aplaza. Y también, como segunda disposición transitoria, que ese gobierno que él iba a llevar a cabo se iba a hacer por medio de estados de excepción, o sea, nuevamente suspendiendo ciertas libertades de las personas porque consideraban que no había otra forma de conseguir el orden,
¿Ya? Sí, claro. Justamente me iba a dirigir a este punto, Fernando, que es de este famoso plebiscito. Ese plebiscito, así lo llamó la Junta Militar, señalaba que las personas en Chile aprobaron la Constitución de 1980 por un 60 y tanto %, lo que significa mayoría, por supuesto. Ese plebiscito lo hizo Augusto Pinochet con el objetivo de darle legitimidad a su poder, o sea, el poder que nosotros tenemos, que dice que yo debo seguir en el poder hasta 1988, es ratificado por la gente. Sin embargo, tú tienes que entender que en esta época no había ninguna garantía constitucional de que a quien votara diferente no le fuera a pasar algo, no tuviera una consecuencia negativa, como lo que ya estaba ocurriendo, que eran las persecuciones, las torturas, las desapariciones. Por lo tanto, hay muchas personas que señalan que este plebiscito no podría considerarse como válido porque no estaban las garantías constitucionales dadas para que toda la gente con confianza fuera a votar y votara a favor o en contra, emitiendo su real opción de voto. ¿Sí? Por lo tanto, claro, es discutible en relación a si se aprobó o no se aprobó por medio de ese plebiscito. Se hizo, por supuesto que sí, pero no todo el mundo lo consideró como válido. La mayoría señala también que no podría haber sido de otra manera, más que se aprobara, porque la gente tenía terror de denunciar en voz alta que si no estuviera de acuerdo. ¿Sí? Sí, Jaime Guzmán fue uno de sus artífices, por supuesto, de la Constitución de 1980. Ya, y en esto que es en la última diapositiva, entender que en 1980 también se va a establecer en esta Constitución lo que se va a denominar las disposiciones permanentes, que en el fondo están pensadas como todos los artículos de la Constitución que deberían seguir vigentes una vez que Pinochet se vaya del poder. ¿Se entiende? De alguna manera se espera que, piénsenlo así, ellos saben que en algún minuto van a tener que dejar el poder. O sea, mientras esté en sus manos no lo iban a dejar. Pero saben que en algún minuto va a ocurrir. Y cuando esto ocurra, tienen que asegurarse que el país que ellos pensaron, que el país que pensó Jaime Guzmán, por ejemplo, los militares, la derecha en Chile, siga siendo más o menos como ellos esperaban que fuera. Porque entienden también que cuando llegue un nuevo gobierno, sea del color político que sea, puede llevar a cabo algunas reformas. Por lo tanto, la idea es que estas disposiciones permanentes sea muy difícil de poder modificarlas y en consecuencia Chile se mantenga más o menos en la línea de lo que la Junta Militar esperaba cuando se dio el golpe de Estado en 1973 y cuando se promulgó la Constitución de 1980. Las voy a nombrar. Es, por ejemplo, la figura de senadores designados y vitalicios, que son designados a dedo, ¿verdad?, por miembros de la Junta Militar, parte del Poder Judicial y de la Corte Suprema. Y esto es muy importante. La categorización de leyes se va a establecer en la Constitución del 80, algo que se llama el quórum, y que tiene que ver con poner una serie de requisitos para determinadas leyes. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que cada vez que se quiera reformar una ley, dependiendo del tipo de ley, dependiendo del tema y de cuán relevante sea este tema, se exige que exista un cierto número de senadores y diputados que estén presentes el día de la votación para poder reformularla o reformarla o acabar con ese artículo. Entonces van a haber ciertas leyes en Chile que van a tener un quórum simple, por lo tanto se requiere mayoría simple, pero también van a haber otras que se llaman de quórum calificado. Y esas leyes de quórum calificado implican que para que una ley pueda ser modificada, derogada, se requiere que el día de la votación estén presentes muchos senadores y diputados, por no decir casi el 100%. Entonces se va a utilizar como un mecanismo para evitar que ciertas leyes sean reformadas. En Chile ha sido muy difícil reformar leyes de quórum calificado. Es la razón también por la que la Constitución de 1980 no ha sido abolida y no se ha promulgado otra. Y también por falta de voluntad política. Entonces, por ejemplo, un mecanismo cuando se retornó a la democracia para poder evitar este tema, que era el tema de reformar la Constitución, era que cuando se iban a votar las leyes, habían senadores y diputados que no se presentaban a la elección y de esa manera no se tenía el quórum requerido para poder someterlo a la votación, ¿ya? Entonces, claro,
desde ese punto de vista tiene disposiciones permanentes que en realidad permanecen hasta el día de hoy, su nombre lo señala. Tenemos también los 3 últimos puntos, que es el concepto de democracia protegida, que va a significar, en otras palabras, que la Constitución de 1980 le va a asignar a las Fuerzas Armadas un rol que ellos van a denominar tutelar. ¿Qué quiere decir esto? Que para que la democracia en Chile exista, decía la Constitución del 80, las Fuerzas Armadas tienen que actuar como garante de esa constitucionalidad. O sea, tienen que estar presentes en el mundo de la política y en caso de que se requiera, en otro momento, puedan intervenir las veces que sea necesario para que no se vuelva a repetir la experiencia de la unidad popular. Y fíjense lo contradictorio. Si yo digo democracia protegida y le estoy poniendo un freno a la democracia, estoy diciendo que en realidad no lo es. No existe una democracia protegida. Si es democracia, entonces es libertad. Pero se utilizó el adjetivo de protegida para darle alguna imagen de legalidad que no tenía, en definitiva. ¿Ya? Ya, vamos a ir hablando de a poco porque recuerden que después de esta clase viene la de transición a la democracia y ahí vamos a hablar de las reformas a la Constitución de 1980, ¿ya? Y vamos a tener el Consejo de Seguridad Nacional, que va a ser un grupo de personas que va a estar gobernando junto a Pinochet, pero que se va a mantener con el retorno a la democracia, cuyo objetivo, como su mismo nombre lo señala, es mantener la seguridad nacional y por lo tanto poder convocarse y autoconvocarse cada vez que se considere que se está viviendo una situación de peligro constitucional como la que se vivió en 1973. Por último, el Tribunal Constitucional, que es una organización que existe hasta el día de hoy, que tiene que ver con establecer la legalidad y la constitucionalidad de la ley. Entonces, el Tribunal Constitucional se va a encargar de ser una institución que fiscaliza que las leyes que se creen y las que ya existen no atenten contra otras leyes que ya existen en la Constitución de 1980. ¿Ya? Sí, hoy día no hay doble clase. Digo que la próxima clase del día miércoles va a ser de transición a la democracia. Se van a subir, y creo que ya se subieron las 2 últimas clases. No, hoy día no va a haber doble clase. Ya sé que me he pasado mucho el tiempo, pero no va a haber doble clase. Pero porque empezamos tarde también. Bueno. Ya, solo para que después no digan que no leemos ninguna pregunta, pero este tema en realidad es un tema muy relevante para entender el Chile de hoy. Ya, vamos a leer una pregunta, ¿les parece? Ya, miren, dice lo siguiente, a ver qué pregunta podemos elegir, porque tengo varias, ustedes después la pueden leer. Bueno, ya, fíjense acá, dice: la época de la dictadura militar en Chile ha estado marcada por la crítica que se ha realizado desde la mirada de los derechos humanos. En este sentido, ¿qué factor o factores permiten afirmar que en el periodo entre 1973 y 1990 existió una vulneración del Estado de Derecho? ¿Ya? Entonces les doy unos minutitos para que ustedes puedan pensar, ¿ya? Dice 1, el cierre del Congreso por parte de la Junta Militar. Número 2, la suspensión de ciertas libertades ciudadanas. Número 3, la existencia de organismos como la DINA o CNI. ¿Qué dice el resto en relación a la alternativa correcta? Ya, dice que es la letra E. Bueno, parece que la mayoría está señalando eso y efectivamente no, es la letra E. Todas estas medidas, recuerden que lo mencioné en unas diapositivas atrás, fueron todas de las primeras medidas que se llevaron a cabo cuando la Junta Militar toma el poder. ¿Ya? Ya, quiero leer una segunda, sí. Por supuesto que sí. Fíjense acá. Tenemos 2 imágenes de 2 periódicos diferentes. Creo que lo había dicho uno de ustedes con anterioridad. E de Estado, también, neoliberal. Y E de ejercicios. Entonces dice, el primer titular es del diario El Clarín, que es de septiembre de 1970 y dice: Allende presidente, el pueblo arrasó en los reductos momios. Y por otro lado tenemos el diario La Nación en septiembre de 1973, que señala: triunfó la revolución en Chile y ha muerto Salvador Allende. Tenemos 2 portadas de 2 periódicos diferentes y la pregunta es la siguiente. Las imágenes anteriores corresponden a titulares de prensa escrita de Chile y Argentina relativos a la historia de Chile en la década de 1970. En este contexto, ¿por qué estas imágenes pueden ser utilizadas como fuente documental? O sea, para que nosotros estudiemos la historia. Número 1,
porque permiten inferir las líneas editoriales de ambos periódicos. Número 2, porque permiten rescatar una visión objetiva de ese periodo. Y número 3, porque permiten obtener evidencia escrita del grado de confrontación político-ideológica del país. ¿Qué piensan ustedes en relación a eso? 1, 2, 3. ¿Cuál de esas? ¿Ya? Algunos dicen 1, 1 y 3. 1 y 3, ¿qué dice el resto en relación a la misma pregunta? Ya, la mayoría está en consenso en relación a que es la 1 y el resto también dice 1 y 3. Entonces vamos a mirarla y efectivamente la alternativa correcta va a ser la 1 y la 3, ¿sí? Permite inferir las líneas editoriales de ambos periódicos. Cuando yo hablo de línea editorial me estoy refiriendo a cuál es la línea política, cuál es su línea de pensamiento en relación a un determinado tema. Y entendemos que tienen miradas diferentes, por lo tanto eso nos ayuda a comprender que no todos estaban a favor ni todos estaban en contra de uno y otro grupo político, ¿sí? Y la 3, porque permite obtener evidencia escrita del grado de confrontación política. Efectivamente uno mira las imágenes y se da cuenta que tiene diferentes líneas editoriales, ¿sí? Recuerden la otra de la que hablaba yo, de la segunda, cuando dice renuncie por favor, hágalo por Chile. Claramente nos evidencia que incluso en los medios de comunicación el país estaba polarizado. Sí, por supuesto que sí, Constanza. Tenemos puros puntajes nacionales en el futuro. Por supuesto que sí, son los más secos y secas del mundo. Ya, Víctor Hugo pregunta si el Congreso se cerró o se suspendió siendo la Junta su reemplazo. Se cerró el Congreso y en su reemplazo efectivamente la Junta va a cumplir estas labores que son legislativas, por lo tanto las leyes se van a aprobar entre 4 paredes, ¿ya? Ya, el periodismo no es objetivo porque, por eso la 2 no es, y no es objetivo porque los periodistas son seres humanos, recuerden. Y como seres humanos entonces es imposible, piensen en la clase que hice yo hoy, por ejemplo, es imposible que uno se ponga desde una posición objetiva. Uno puede, quizás en un gesto como de esfuerzo al respecto, presentar las distintas miradas, ¿sí? Pero ser objetivo es difícil porque como somos personas, necesariamente uno se ubica desde la posición política, social, desde la historia personal que cada uno de nosotros tiene. Por lo tanto, el periodismo objetivo es difícil. Se puede tratar, se puede tender, pero objetivo es bastante difícil, ¿ya? Ya, los voy a dejar solo con esas 2 preguntas. El resto ustedes la pueden revisar cuando suban este PowerPoint a la web. Si ustedes tienen alguna duda, consulta, lo pueden ir escribiendo también en la medida que esto se suba a la plataforma de YouTube, y en la medida que yo pueda también lo voy a ir respondiendo, o también la próxima clase, ¿ya? Vamos a hablar de los senadores vitalicios, Javiera, la próxima clase, cuando hablemos de las reformas a la Constitución de 1980. Sin embargo, decimos que son vitalicios porque son los expresidentes y se supone que deberían haber sido senadores hasta que se mueran, luego que dejan el poder como presidentes, ¿ya? Sin embargo, eso se reformó en el año 2005, ¿ya? Por lo tanto, en la actualidad no existe, ¿ya? Pero vamos a hablar de eso la próxima clase, ¿sí? Ha sido un gusto para mí verlos y verlas, o leerlos más bien y leerlas. Que tengan una linda tarde, una mejor semana y nos vemos la próxima clase. Los dejo invitados e invitadas cuando hablemos de el retorno a la democracia o también algunos llaman, ¿no?, la transición hacia la democracia, ¿ya? Eso, que estén muy bien, nos vemos la próxima clase, adiós.